Si despertaras con fiebre en el siglo XIV, probablemente no te ofrecerían descanso. No te recomendarían beber agua. No te dirían que evitaras contagiar a otras personas. Lo más probable es que alguien intentara vaciar parte de tu cuerpo. Literalmente. Porque durante siglos, algunos de los hombres más educados de Europa estuvieron convencidos de que la solución a innumerables enfermedades consistía en abrir una vena y dejar escapar sangre. Dolor de cabeza. Fiebre. Neumonía. Melancolía. Dolor de garganta. Problemas digestivos. Insomnio. Incluso algunas infecciones. La respuesta parecía ser siempre la misma. Más sangrado. Lo extraordinario no es que esta práctica existiera. Lo extraordinario es que sobrevivió durante más de 2000 años. Y durante todo ese tiempo, miles de pacientes confiaron sus vidas a un tratamiento que, en numerosos casos, los acercaba peligrosamente a la tumba. Hoy consideramos un logro médico sobrevivir a una operación compleja. La Edad Media tenía una filosofía algo diferente. Primero te debilitaban. Luego observaban qué ocurría. Y si empeorabas, la solución podía ser repetir el procedimiento. Bienvenidos a una época en la que perder sangre era considerado una forma razonable de recuperar la salud. Y donde la medicina, con la mejor de las intenciones, a veces se convertía en el problema. Para comprender por qué millones de personas aceptaron algo tan extraño, debemos abandonar los hospitales modernos. Y regresar a un mundo donde nadie conocía la existencia de bacterias. Nadie había visto un virus. Nadie entendía cómo funcionaba el sistema inmunitario. La explicación dominante procedía de un médico griego llamado Galeno. Sus ideas sobrevivieron al colapso de imperios, guerras, invasiones y dinastías enteras. Según esta teoría, el cuerpo humano estaba gobernado por 4 humores: sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra. La salud dependía del equilibrio perfecto entre esas sustancias. La enfermedad aparecía cuando una de ellas dominaba a las demás. Si alguien tenía fiebre, podía interpretarse como un exceso de sangre. Si una persona parecía triste o apática, quizá existía demasiada bilis negra. Si sufría congestión, la culpa podía recaer sobre la flema. Desde nuestra perspectiva, parece una explicación sacada de una fantasía médica. Pero durante siglos representó la mejor teoría disponible. Y cuando tu diagnóstico depende de un exceso de sangre, la solución parece sorprendentemente obvia: eliminar parte de ella. Los médicos medievales no pensaban que estuvieran dañando a sus pacientes. Creían que estaban restaurando una armonía perdida. De hecho, muchos tratamientos requerían cálculos complejos. Se consultaban tablas astronómicas. Se observaban posiciones planetarias. Se analizaban estaciones del año. Algunos manuscritos médicos incluían figuras conocidas como hombre zodiacal. Diagramas que relacionaban diferentes partes del cuerpo con signos astrológicos. Un médico podía retrasar una sangría porque la luna se encontraba en una posición considerada desfavorable. Imagínalo. Estás gravemente enfermo. Y tu tratamiento depende parcialmente de la ubicación de cuerpos celestes situados a cientos de miles de kilómetros. La medicina medieval tenía una relación fascinante con la astronomía. Desafortunadamente para los pacientes, las estrellas no siempre ofrecían consejos especialmente útiles. Las universidades de Bolonia, París y Oxford enseñaban elementos de estas teorías a generaciones enteras de médicos. No se trataba de curanderos improvisados. Muchos eran profesionales altamente formados para los estándares de su época. Eso es precisamente lo inquietante. La sangría no sobrevivió gracias a la ignorancia. Sobrevivió gracias al consenso. Y la historia demuestra una y otra vez que una idea equivocada se vuelve extremadamente poderosa cuando suficientes expertos están de acuerdo. Porque una mala teoría individual es un error. Una mala teoría institucional puede durar siglos. Y eso nos lleva a un problema todavía más peligroso. ¿Qué ocurre cuando una práctica respaldada por médicos, universidades y autoridades religiosas empieza a fallar? Porque cuanto más se extendía la sangría, más difícil resultaba detenerla. No existían ensayos clínicos. No existían grupos de control. No existían estadísticas médicas modernas. Lo que existía era tradición.
Y la tradición posee una capacidad extraordinaria para sobrevivir incluso cuando está equivocada. Un médico observaba a otro médico. Un aprendiz copiaba a su maestro. Una generación heredaba las prácticas de la anterior. Y así, durante siglos, millones de personas continuaron perdiendo sangre en nombre de la salud. La situación alcanzó niveles particularmente peligrosos durante las epidemias. Cuando aparecía una enfermedad desconocida, los médicos medievales se enfrentaban a un problema aterrador. No entendían qué estaba ocurriendo. Y los seres humanos rara vez toleran bien la incertidumbre. Cuando no conocemos la respuesta, solemos aferrarnos a cualquier explicación disponible, aunque sea incorrecta. Y durante la Edad Media, la respuesta disponible casi siempre incluía una lanceta. Cuando la peste negra comenzó a extenderse por Europa en 1347, la medicina occidental se encontró frente a un enemigo completamente desconocido. Las ciudades colapsaban. Las familias desaparecían. Las autoridades entraban en pánico. Y muchos médicos recurrieron a las herramientas que conocían. Entre ellas, la sangría. Desde una perspectiva moderna, la idea resulta escalofriante. Pacientes debilitados por una infección devastadora eran sometidos además a una pérdida deliberada de sangre. Era como intentar apagar un incendio utilizando más fuego. Pero en aquel momento parecía razonable. Al menos para quienes habían dedicado toda su vida a estudiar aquella teoría. Algunos tratados recomendaban abrir venas específicas dependiendo de la ubicación de los bubones. Otros aconsejaban sangrías tempranas antes de que la enfermedad avanzara. Otros discrepaban completamente. La medicina medieval estaba llena de opiniones enfrentadas. Lo único que parecía unirlas era la confianza excesiva. Una confianza que la realidad rara vez recompensaba. Y aquí aparece una ironía extraordinaria. Los médicos más respetados de Europa podían citar a Galeno en latín. Podían debatir filosofía natural. Podían discutir complejas teorías sobre los humores. Pero ninguno conocía la existencia de las bacterias. Ni los virus. Ni el sistema inmunológico. Ni los glóbulos rojos. Ni la circulación sanguínea completa. Todo aquello permanecería oculto durante siglos. La humanidad estaba intentando reparar un mecanismo sin comprender cómo funcionaba. Y los resultados reflejaban exactamente ese problema. Si alguien cree que estas prácticas afectaban únicamente a campesinos, conviene observar lo que ocurría con los poderosos. Porque la nobleza recibía exactamente el mismo tratamiento. A veces incluso más. Los ricos podían pagar mejores médicos. El inconveniente era que aquellos médicos también creían en la sangría. Y eso generaba una paradoja fascinante. Cuanto más prestigio tenía el paciente, más probabilidades existían de que numerosos expertos intervinieran. Y cuantos más expertos intervenían, más sangre podía terminar perdiéndose. Uno de los casos más famosos ocurrió en la Francia del siglo XVII. Aunque técnicamente ya no pertenecemos a la Edad Media, la tradición seguía viva. El rey Luis XIII sufrió múltiples tratamientos basados en sangrías repetidas. Los registros muestran cantidades impresionantes de sangre extraída durante distintos episodios médicos. La lógica seguía siendo la misma. Si algo iba mal, eliminar sangre debía ayudar. La realidad rara vez compartía ese entusiasmo. Muchos pacientes sobrevivían a pesar del tratamiento. No gracias a él. Y esa diferencia resulta importante. Porque cuando alguien mejoraba, el médico reclamaba el mérito. Cuando alguien empeoraba, la enfermedad recibía toda la culpa. Era un sistema extraordinariamente conveniente. Especialmente para los médicos. Y aquí aparece una pregunta incómoda. Si la sangría funcionaba tan mal, ¿por qué nadie la abandonó durante más de 1000 años? La respuesta tiene mucho menos que ver con la medicina. Y mucho más con la naturaleza humana. Las ideas peligrosas rara vez sobreviven porque son eficaces. Sobreviven porque parecen lógicas. La teoría de los humores ofrecía algo muy valioso. Una explicación para todo. Fiebre. Dolor. Melancolía. Insomnio. Inflamaciones. Convulsiones. Todo encajaba dentro del mismo sistema. Y los seres humanos adoran los sistemas que parecen explicar el mundo entero. Aunque estén equivocados.
Porque una explicación imperfecta suele resultar más cómoda que admitir ignorancia. Durante siglos, cuestionar la teoría humoral equivalía a cuestionar gran parte del conocimiento médico establecido. Era una tarea arriesgada. Especialmente cuando las universidades enseñaban exactamente las mismas ideas. Los libros repetían las mismas ideas. Y los médicos respetados defendían las mismas ideas. La autoridad reforzaba la tradición. Y la tradición reforzaba la autoridad. Un círculo perfecto. Perfectamente equivocado. Si este punto de la historia te está haciendo apreciar el simple hecho de que tu médico no aparece con una cuchilla para solucionar un resfriado, suscríbete. Y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál te parece más aterrador? ¿La enfermedad medieval? ¿O el tratamiento medieval? Porque todavía nos queda la parte más absurda. La influencia de la sangría fue tan profunda que sobrevivió mucho después del final de la Edad Media. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en 1799. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, desarrolló una grave infección de garganta. Sus médicos actuaron según los conocimientos aceptados de la época. Lo sometieron a múltiples sangrías. En menos de un día perdió una cantidad enorme de sangre. Los historiadores médicos siguen debatiendo cuánto contribuyó ese tratamiento a su muerte. Pero el caso ilustra una realidad inquietante. Incluso las personas más importantes del mundo podían convertirse en víctimas de una teoría equivocada. La riqueza no protegía contra la mala ciencia. El poder tampoco. La caída de esta práctica no ocurrió de forma repentina. No hubo un único descubrimiento milagroso. Hubo décadas de observación. Experimentos. Comparaciones. Nuevos conocimientos anatómicos. Nuevas formas de pensar. Poco a poco, algunos médicos comenzaron a notar algo incómodo. Los pacientes sangrados no parecían recuperarse mejor. En muchos casos ocurría exactamente lo contrario. Durante los siglos XVIII y XIX, la medicina empezó a transformarse. La observación sistemática reemplazó gradualmente a la autoridad tradicional. Las evidencias comenzaron a importar más que los textos antiguos. Y la sangría perdió terreno. No porque la humanidad se volviera más inteligente de repente, sino porque finalmente empezó a comprobar si sus ideas funcionaban realmente. Un concepto revolucionario. Y sorprendentemente reciente. Quizá la lección más inquietante de toda esta historia no sea que la sangría mató a miles de personas. La lección más inquietante es otra. Durante siglos, algunos de los individuos más educados de Europa creyeron sinceramente que estaban ayudando. No eran villanos. No eran asesinos. No despertaban cada mañana pensando en causar daño. Intentaban curar. Y aún así provocaban sufrimiento. Porque las buenas intenciones nunca han garantizado buenos resultados. La historia humana está llena de ejemplos similares. Personas inteligentes. Convencidas. Seguras de tener razón. Y profundamente equivocadas. Hoy miramos una lanceta medieval y pensamos que resulta absurda. Dentro de varios siglos, quizá nuestros descendientes observen algunas de nuestras propias prácticas con exactamente la misma incredulidad. Porque cada época cree comprender el mundo. Y cada época descubre tarde o temprano cuánto le faltaba por aprender. La sangría dominó la medicina occidental durante más de 1000 años. Sobrevivió a reyes, imperios, guerras, plagas y revoluciones. No porque funcionara, sino porque la gente creía que funcionaba. Y tal vez esa sea la advertencia más importante de todas. La historia demuestra una y otra vez que el error más peligroso no es la ignorancia,